Mi nombre es Gabriela Einstein, yo soy instructora de ustedes desde hace 2 años y también soy médica interna los días martes y trabajo en la sala 14, que es la sala de lactancia. Bueno, para comenzar vamos a recordar que el asma es una de las enfermedades crónicas más frecuentes que hay en la infancia, y es la causa, acá en la Argentina es más frecuente aún porque, por lo que se ve a nivel internacional, nosotros tenemos un bajo número de pacientes con tratamiento preventivo. En la Argentina es una de las principales visitas al centro de emergencia y el Ministerio de Salud reporta 400 muertes anuales por asma y un 2% es en niños y adolescentes. Y se reportan 15.000 casos de crisis asmáticas en los servicios de emergencia a nivel nacional. Como en todas las clases, vamos a comenzar diciendo nuestros objetivos. El objetivo de esta clase es que ustedes puedan reconocer al finalizar la clase una crisis asmática, conocer su clasificación según su gravedad. Vamos a promover el algoritmo de tratamiento y discutir los distintos tratamientos actuales. Entonces, para comenzar, cuando hablamos de crisis asmática, también la pueden escuchar como exacerbación asmática, como ataque de asma, como agudización de asma, como shock asmático, ¿sí? Y todas estas definiciones son para la crisis o exacerbación, el empeoramiento progresivo o repentino de los síntomas de asma. ¿Cuáles son esos síntomas? Es la tos, la dificultad respiratoria, las sibilancias. La dificultad respiratoria que puede ser variable desde un tiraje subcostal, intercostal, supraesternal, aleteo nasal, hasta una respiración paradojal, ¿sí? Que puede darse en pacientes ya asmáticos previamente, que acá va a ser más fácil el diagnóstico, pero también puede pasar que sea el primer episodio de un paciente. Entonces acá lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que ver cuáles son esos diagnósticos diferenciales, ¿sí? Tenemos que ver si es un cuadro recurrente de lo que es infecciones respiratorias altas, como la sinusitis, la rinitis, la laringitis. Tenemos que ver si hablamos de un paciente broncodisplásico y lo que tiene es una exacerbación de su broncodisplasia. Tenemos que ver si estamos frente a un paciente con malformaciones, ya sea pulmonares, esofágicas o vasculares. O también puede ser una estenosis de la vía aérea, puede ser un paciente cardiópata, que lo que tengamos es que ya tenemos el antecedente de la cardiopatía, o es un paciente con un soplo muy intenso, y que lo escuchamos con sibilancias, esas sibilancias no es de una crisis asmática, sino que estamos enfrente de una insuficiencia cardíaca. O, en otros casos, cuando es el primer episodio nos tiene que hacer mucho ruido, más que en los nenes más grandes, porque generalmente tenemos el antecedente del chico que ya tuvo que utilizar salbutamol en otro momento, o que tiene familiares asmáticos, ¿sí? Pero en los casos en que, por ejemplo, un chico grande viene con tos, ¿sí? Tiene una masa mediastinal que lo está comprimiendo, estamos frente a un linfoma, estamos frente a un paciente con TNC. Entonces, cuando es el primer episodio de un paciente, tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿sí? Y tenemos que hacer muchísimo hincapié en lo que es la anamnesis y el examen físico. Y en el caso de los pacientes asmáticos, lo que va a producirse es una obstrucción parcial o generalizada de la vía aérea por contracción de lo que es la musculatura lisa de los bronquios, ¿sí? Que va a estar asociada o no, en realidad está asociada a lo que es inflamación y el edema de la mucosa bronquial, y lo que va a ir haciéndose es que va a comenzar de manera brusca y va a haber un empeoramiento progresivo. Entonces acá, cuando ya tenemos el paciente asmático conocido, tenemos dos momentos. Tenemos las primeras 24 horas o después de 24 horas. Las primeras 24 horas tenemos que hacerle muchísimo caso a la mamá, ¿sí? Porque la mamá te va a referir que es un paciente que ya lo conoce, que ya es asmático y que comenzó con un moquito, con el agüita que se le está cayendo y con algo de tos. Y capaz que lo traen a la guardia a consultar o te llaman por teléfono o van a tu consultorio
Y ahí te hace la mamá. Ahí le tenemos que tener muchísimo cuidado porque como sabemos que el asma es una enfermedad que va a ir progresando la obstrucción, en este momento quizás si le ponemos un beta 2, lo podamos ayudar y que esa crisis no siga evolucionando. Pero no es lo que suele suceder normalmente, generalmente el paciente ya no llega después de las 24 horas de este cuadro y llega con la crisis florida. Entonces, acá concurre a la guardia Benjamín junto a su mamá, quien refiere que el niño comenzó ayer por la tarde con tos y que al no poder dormir durante la noche, decide consultar a la guardia. ¿Ustedes qué le preguntarían a la mamá de Benjamín? ¿Qué le gustaría saber? ¿Alguien que se anime? Hola Gaby, le preguntaría si lo ve agitado, si hace algún esfuerzo para respirar. ¿Y de la anamnesis antes del examen físico? Hola Gaby, ¿cómo estás? Yo le preguntaría si es la primera vez que le pasa, cómo es la tos, si es una tos Bien. seca o si es pectoral. Bien. No, no es la primera vez que le pasa. Benjamín tiene ahora 6 años y le pasa desde el mes y medio de vida que tiene cuadros que utiliza salbutamol. ¿Alguna más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué edad tiene el paciente? 6 años actualmente. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo un episodio similar? El año pasado. ¿No tuvo nada? ¿Estuvo asintomático? ¿No tuvo episodios similares? No, no tuvo episodios similares. Así como este, que lo ves bien agitado, con mucha tos. No. ¿Tiene antecedentes de internación o si usa aerosoles para estas crisis de dificultad respiratoria? Nunca estuvo internado, pero sí estuvo con preventivo, con budesonide, y también le habían agregado en un momento Montelukast, que toma bastante diariamente, digamos. Gaby, ¿es un nacido de término o tuvo algún antecedente perinatal? Nada, recién nació término. Gaby, ¿y sigue con la medicación? Esa parte no entendí. Sí, sigue con la medicación de base. ¿Familiares asmáticos? ¿Tiene antecedentes de alguien? La mamá asmática. ¿Utiliza los PAF con frecuencia o desde que no tiene esa crisis hace un año no lo usa nunca más? No, los usa porque cuando los deja de usar empieza a toser. ¿Y siempre creció bien, Gaby? Sí, eso es el proceso. Gaby, antecedentes personales o familiares de atopía. La mamá asmática, pero otra cosa más. Sí, el paciente presenta una dermatitis atópica, sobre todo en la época de invierno. Bueno, continuamos. Entonces, en cuanto a la anamnesis, lo que tenemos que ver, como ustedes preguntaron, los antecedentes personales y familiares de crisis asmáticas o de enfermedad, porque quizás ya tienen diagnóstico, el tiempo de evolución de esta crisis, cuándo comenzó, cómo comenzó, la medicación habitual que ustedes preguntaron, y sobre todo cuando preguntamos la medicación habitual, podemos aprovechar para ver cómo es la técnica que utiliza, si cumple el tratamiento o no lo cumple. Es más, si el paciente lleva el aerosol y la aerocámara, lo recomendable es que haga la técnica delante nuestro para poder supervisarle, poder corroborar. Si ha iniciado medicación durante esta crisis, si tuvo factores desencadenantes,
o sea, si hubo algún alergeno, si hubo algún cambio de clima, si el paciente tiene un cuadro viral, si tiene alergias alimentarias, el uso de beta-2, si es frecuente o no es frecuente, y lo que tenemos que preguntar, porque nos va a cambiar nuestra manera de actuar con el paciente, son los factores de riesgo para crisis asmáticas graves. ¿Eso qué es? Si tuvo visitas a urgencias, sobre todo en el último mes, si tuvo ingresos a terapia, principalmente hace un año atrás, si tiene antecedentes de episodios rápidamente progresivos en algún momento de su vida, si tiene alguna historia de alergia alimentaria, si utilizó corticoides orales repetidas veces, si tuvo necesidad de ventilación mecánica o no. Todo esto nos va a hablar de lo que puede ser un asma grave, un asma fatal o un asma casi fatal. ¿Sí? Entonces, en cuanto a lo que hablamos del examen físico, siempre tenemos que fijarnos de un pantallazo cuál es la sensación que nos da el paciente, ¿sí? Y ahí tenemos que hacer lo que es el triángulo de evaluación pediátrica para ver si estamos ante un paciente que probablemente entró en cría o está por entrar en cría, o sea, tiene alteración de la conciencia, tiene ventilación en balancín, taquicardia extrema o bradicardia y bradipnea, ¿sí? O vemos que hay una ventilación ineficaz, entonces este paciente ya sabemos que no nos va a dar tiempo. Entonces, ahí ya lo vamos a ver, ¿nos da tiempo para seguir evaluando, para seguir haciendo la anamnesis y todo, o tengo que actuar inmediatamente? Entonces vamos a ver, en la apariencia, ¿qué nos vamos a fijar? Si el paciente entra caminando, si el paciente está rosado, si el paciente necesita que lo lleven a UPA, está nubilado, somnoliento. En cuanto a la circulación, nos vamos a fijar si está pálido, cianótico o está rubicundo. Y nos vamos a fijar sobre todo en un paciente asmático, lo que más se va a afectar y lo que más vamos a observar es el trabajo respiratorio. Entonces ahí vamos a ver qué tipo de tiraje tiene nuevamente, qué es tiraje subcostal, intercostal, supraesternal, aleteo nasal, ventilación en balancín. Y dependiendo este primer pantallazo, es lo que vamos a ir viendo si nos da tiempo o no para actuar. ¿Sí? Y sabemos, por la experiencia que ya vamos tomando, que cuando ya está afectada la apariencia del paciente, generalmente estamos frente a un paciente con una crisis asmática grave que no nos va a dar tanto tiempo. ¿Sí? Entonces, al ingreso Benjamín presenta tiraje generalizado, a la ocultación tiene abundantes rales subcrepitantes y sibilancias expiratorias bilaterales. ¿Algo más que quieran saber? ¿Qué signos vitales tenía? Tenía una frecuencia respiratoria de 40, una frecuencia cardíaca de 130 y saturaba aeramente 93%. ¿Qué medicación recibió en las últimas horas? Había recibido salbutamol y la mamá le había dado una dosis de corticoides. Gaby, ¿lo ven en el examen físico en una posición particular para ayudar a la respiración? No, él soportaba estar acostado, prefería estar en un cachito semisentado. Neurológicamente, ¿cómo se encuentra? ¿Le cuesta hablar? Reactivo. Estaba reactivo. Bueno. Entonces, para hablar de gravedad de crisis asmáticas hay distintas escalas, ¿sí? Acá tenemos la Pulmonary Score, que lo que toma es la puntuación de 0 a 3 y va a medir la frecuencia respiratoria en menores o mayores de 6 años, si presenta o no presenta sibilancias, en qué tiempo están las sibilancias, si es inspiratoria, expiratoria, en ambos tiempos, el uso de musculatura accesoria, y esto lo correlaciona con la saturación. Si alguna de las dos cosas no nos da el mismo nivel de gravedad, por ejemplo, nos da un puntaje de 4 a 6, pero la saturación es menor a 91, en esta escala se toma la de peor pronóstico, digamos. Digamos que este paciente tenía una crisis asmática grave.
Eso es lo que hace la escala del pulmonary score asociada con la saturación. Después tenemos lo que es la escala de Wood-Down, adaptada o modificada por Ferrer, que lo que toma es solamente es la misma escala que estamos viendo acá, que esta es la de la SAP adaptada a gallina, y en la otra, en la de Wood-Down, lo que tiene es que solamente toma los criterios clínicos. En esta también se toman criterios de laboratorio, como es lo que es la PaO2 y la PCO2. Entonces, estas escalas toman si el paciente tiene o no tiene disnea, si esa disnea es al andar, correr, o solamente al hablar o cuando está en reposo, cuál es la manera de hablar del paciente, si te puede hablar fluidamente, si dice frases o palabras. En cuanto a las sibilancias, si se ocultan, son moderadas, si se escuchan solamente con estetoscopio, o si son intensas en ambos tiempos, o si ya está el paciente en cría o con una parada inminente y va a haber silencio ocultatorio. El uso de musculatura accesoria, el nivel de conciencia, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Entonces, con todo esto, nosotros vamos a ir valorando, vamos a dividir las crisis en leve, moderada y severa, o en cría, o parada inminente, y vamos a tener que hacer un tratamiento inmediato. En el caso de Benjamín, ¿qué tipo de crisis asmática tiene? Se me cortó, Gaby. ¿Eh? No, si habías dicho algo porque se me cortó justo. A Benjamín, ¿en qué escala lo pondrían de gravedad? Por la escala de Wood me da 7 puntos, así que grave. Por eso, dependiendo de la escala que tengamos, más o menos va a estar entre una crisis moderada y grave. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿por qué tengo que tratar rápidamente a un paciente asmático? Porque yo sé que es una enfermedad obstructiva que generalmente empieza de manera brusca y lo que tiene es que se va agravando a medida que sigue la crisis. Entonces, el principal objetivo que yo tengo para el tratamiento es disminuir la obstrucción al flujo aéreo y evitar su agravamiento. Y tenemos distintos pilares de tratamiento. Y estos son la oxigenoterapia, los beta-2 agonistas de corta acción, que son los ABA, el bromuro hipratropio, los corticoides sistémicos y el sulfato de magnesio. Y después tenemos discutido lo que es la antibiótico-terapia, corticoides inhalados y beta-2 de acción prolongada. Entonces, primero vamos a hablar de lo que es la oxigenoterapia. Todo paciente que sature menos de 92% o que tenga una crisis asmática moderada, severa, independientemente de su saturación, vamos a darle oxigenoterapia. Porque también se ve que la oxigenoterapia favorece lo que es la utilización de los beta-2 agonistas. Entonces sería una manera coadyuvante de tratamiento. En cuanto a los beta-2 agonistas, sabemos que justamente son broncodilatadores por su acción beta-2, que lo que hace es relajar el músculo liso bronquial, aumenta la depuración ciliar y disminuye la permeabilidad vascular. Y lo que tienen es acción broncoconstrictora con poco efecto a nivel cardíaco. El más utilizado y conocido en la Argentina es el salbutamol, que puede utilizarse como inhalador presurizado, siempre con aerocámara, o a modo de nebulizaciones en las crisis graves o moderadas que requieren oxígeno. Acá entra en juego lo que es la discusión de cuál es la dosis que tenemos que dar de salbutamol en una crisis asmática. Hay distintos trabajos, lo que es el GINA, lo que es la SAP, dividen a la cantidad de PAS que nosotros vamos a darle por vez según el peso. Sí, pero la realidad es que muchos toman, según la gravedad del paciente, vamos a darle de 2 a 3 PAS en las crisis leves, hasta 4 u 8 pulsaciones en las crisis moderadas y hasta 10 en las crisis graves. Pero lo que tiene que quedar en claro en esto es que es al ingreso del paciente cuando tenemos que sacarlo de la crisis aguda. Y no es que yo voy a dejarlo
5 días con 10 PAF cada 3 horas, sino que es en el momento que ingresa, yo estoy habilitada a utilizar esos algoritmos de hasta 10 pulsaciones por vez que hagamos en una serie. ¿Sí? Y en el caso de las crisis graves, lo que vamos a hacer es nebulizaciones continuas con oxígeno y beta 2 y van a ver que vamos a agregarle hipertrofia. ¿Se entendió esto? ¿O hay dudas? Sí, se entendió. Bien, porque a veces lo que vemos es que los pacientes perduran mucho tiempo con lo que son la indicación de 5, 8 o 10 PAF cada 3 horas, o incluso la dado el alta a pacientes con este esquema. ¿Sí? Y ese esquema es para el momento agudo, cuando ingresa a la guardia el primer día que nosotros lo tenemos ahí. Incluso son las primeras horas. ¿Sí? Bueno, el otro pilar de tratamiento es el... Sí. No, que otra cosa que tal vez para remarcar, esto que decís vos que tal vez debería ser nebulizado, para no dejarlo sin oxígeno, que eso también es importante, si es una crisis moderada grave, que siga con la nebulización y no parar para hacer 10 o PAF o lo que tenga que hacer. Bueno, no sé si estuvieron algunos con la crisis casi fatal que tuvimos en la cuarta. Ese paciente necesitaba nebulización continua y no soportaba que le saquemos la máscara con reservorio, entonces tuvimos que hacer nebulización continua y aparte traerle oxígeno de otra boca. ¿Sí? El paciente tiene sed de aire. Así que, y cuando estamos haciendo nebulizaciones continuas porque el paciente lo requiere, no nos movemos al lado del paciente, porque puede pasar que el paciente empeore o que incluso que el paciente pare. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy indicando 10 PAF o estoy indicando una nebulización continua, no me puedo mover del lado del paciente. ¿Sí? Entonces, nuestra otra droga que tenemos para lo que son las crisis asmáticas es el bromuro ipratropium. El bromuro ipratropium es un derivado cuaternario de la atropina, que es poco liposoluble, entonces lo que tiene bueno es que no tiene efectos a nivel sistémico. Lo que hace es competir por los receptores muscarínicos de la acetilcolina, por lo que disminuye el edema y las secreciones de la mucosa. ¿Sí? Entonces debemos administrarlo, que lo que sí hay muchísimos trabajos, es que se tiene que administrar siempre junto al salbutamol en lo que son las crisis moderadas y principalmente las graves. Las dosis pueden ser de 2 a 4 hasta, hablan 8 a 10 PAF junto con el salbutamol cada 20 minutos, y la dosis nebulizada depende, si es menor o mayor a 20 kilos, 250 o 500 microgramos. Lo que tenemos es que el efecto del hipratropio se produce en las primeras horas y que no se mostró efecto beneficiario más allá de las 24 horas, por eso se usa solamente durante el primer día. Los efectos adversos pueden ser sequedad de boca, tos paroxística, sabor metálico, midriasis y glaucoma en los casos de sobredosis. El otro pilar del tratamiento que tenemos son los glucocorticoides, que su mecanismo de acción, si recuerdan, era a nivel nuclear. Lo que hacía su acción antiinflamatoria era porque disminuye la producción de citoquinas, disminuye los factores quimiotácticos y las moléculas de adhesión. También hay disminución de la actividad y número de los eosinófilos, de los linfocitos T y de las células presentadoras de antígenos, y a su vez ayuda porque favorece la síntesis y la expresión de los receptores beta 2. Se tienen que utilizar precozmente lo que son las crisis moderadas a graves, y no hay diferencia en lo que es la eficacia en cuanto a la vía de administración. Puede ser dada por vía oral, intramuscular o endovenosa, y la vía endovenosa se reserva para los casos de crisis asmáticas graves, sobre todo que vamos a ayunarlos o que no toleran la vía oral por vómito. Pero si no, tranquilamente una crisis leve o una crisis moderada, yo puedo tratarla por vía oral. ¿Sí? Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que la dosis, nosotros tenemos que calcular siempre la dosis, porque a veces nosotros decimos, bueno, la metilprednisona le pongo el peso más 2 cada 8 horas, ¿sí? Y a veces no es el número real que yo quiero darle. Entonces, dependiendo de la dosis que yo quiero darle de metilprednisona o de betametasona, tengo que calcular la dosis total, cuántas gotas serían y dividirla por 6 u 8 horas. ¿Sí? Eso tiene que quedar porque si no le estamos dando dosis más bajas de corticoides. Y cuando hacemos una dosis de ataque de corticoides, que sería la dosis del día,
puede ser y es considerada válida la dosis vía oral o la vía endovenosa. O sea, si el paciente viene a la guardia, que le hicieron una serie y le dieron la dosis completa del día por vía oral, yo no tengo que repetírselo arriba, ¿sí? Porque el paciente ya recibió. Pero para eso tiene que haber muy buena comunicación con lo que son los médicos de la guardia, con lo que son los médicos de piso. Y bueno, y también tenemos que tener en cuenta que pueden administrarse, porque alguna bibliografía dice dar solamente por 48 horas, y no, puede administrarse hasta que la crisis cede, y no tengo que bajarlo de manera parcial, o sea, de manera escalonada, salvo que supere los 14 días de tratamiento con corticoides, que ahí sí hay que descenderlo de manera gradual, porque lo que hay es una inhibición del eje hipotálamo hipoficsario adrenal. Y por último vamos a hablar de la droga más discutida, que ya no es tan discutida, que es el sulfato de magnesio, y que lo que tenemos que tener siempre presente es que es una droga de segunda línea. Eso quiere decir que primero yo tengo que hacer los otros tratamientos, y después de la hora que no respondió, recién ahí lo voy a implementar. El sulfato de magnesio actúa como antagonista de los canales de calcio, entonces produce una relajación del músculo liso, bloqueando lo que son la actividad del calcio. Por otro lado, también interfiere con la estimulación parasimpática, potenciando los efectos de los beta-2, y además se dice que tiene actividad antiinflamatoria a nivel de la inhibición de lo que es la degranulación masocital. Está visto y ya hay un montón de estudios de que se puede utilizar en lo que son, como dijimos, como droga de segunda línea, las crisis asmáticas graves, que no han respondido al tratamiento inicial, y lo que está discutido es la dosis. La mayoría de los trabajos hablan de 25, 40, 50 miligramos por kilo, con un máximo de 2 gramos, administrar en 20, 40 minutos. Y lo que sí, chicos, cuando nosotros estamos administrando sulfato de magnesio, yo estoy ante un paciente grave. Entonces yo no puedo indicárselo a la enfermera e irme a otra sala. No, yo tengo que estar al lado del paciente, porque el paciente que yo estoy administrando sulfato de magnesio, yo considero que es un paciente grave, que es posible que pase terapia intensiva. Entonces, y tengo que monitorear todo lo que son los efectos adversos de la administración de sulfato de magnesio. Estos son hipotensión, puede dar arritmias cardíacas, puede dar debilidad muscular, arreflexia, depresión respiratoria. Entonces yo no puedo decir, le indiqué sulfato de magnesio y capaz que vamos al médico interno y no hay nadie con el paciente. No, eso no puede pasar, porque el paciente es un paciente grave. Lo que se vio que del sulfato de magnesio es que disminuye el ingreso a asistencia ventilación mecánica y que disminuye el tiempo de hospitalización. Entonces, ahora tenemos lo que es el algoritmo diagnóstico. Entonces tenemos, según los cuadros que ya vimos, tenemos crisis leves, moderadas o graves. La crisis leve lo que hacemos es que iniciamos lo que son las series con salbutamol, que generalmente la hacemos con PA y cámara espaciadora, le hacemos la serie, o sea, hacemos tres ciclos, uno cada 15 o 20 minutos, y vemos si el paciente responde, lo dejamos en observación 3 a 4 horas. ¿Por qué? Porque acá tengo que ver si el paciente continúa con la mejoría o si vuelve a empeorar. Si el paciente respondió, le puedo dar el alta con pautas de alarmas claras y control con su pediatra de cabecera, o si no lo puede hallar al pediatra de cabecera, por la guardia en 24-48 horas. Si el paciente empeora o vuelve a estar después de la hora como estaba el ingreso, lo considero una crisis moderada. Y acá vamos a utilizar salbutamol de 4 a 8 pulsaciones, cada 15-20 minutos, 3 ciclos con nebulizaciones, con oxígeno, y vamos a administrarle corticoides por vía oral. Y también lo vamos a revalorar. Si el paciente se respondió, se transforma en una crisis leve, podemos darle el alta. Puede pasar que el paciente continúe como una crisis moderada y requiera oxigenoterapia e internación en sala de internación, o puede ser que el paciente empeore o que ya haya ingresado peor y que necesitemos hacerle lo que es el algoritmo de crisis asmática grave, que vamos a hacer salbutamol más cipratropio hasta 10 PAS o nebulización continua. Le vamos a administrar corticoides sistémicos y vamos a valorarlo. Si responde, se puede convertir en una crisis asmática moderada, continuar como una crisis asmática grave, y vamos a valorar ahí
si tiene o no criterios de ingreso a terapia intensiva. Entonces, ¿cuáles son los criterios de internación de un paciente con una crisis asmática? Los que no mejoran los síntomas, los que siguen con signos de dificultad respiratoria, los que tienen, como dijimos anteriormente en el algoritmo, recaída dentro de la hora de haber recibido el tratamiento inicial con beta-2 y corticoides, aquellos que tienen saturación de oxígeno menor a 91 o 92 respirando diariamente, los que no toleran la viral y los que tienen dificultad de administración o riesgo social. Si es una familia que yo no voy a estar segura que puedan administrar el tratamiento de manera correcta, o que no sepa si van a poder concurrir si el paciente empeora, o que no sé si lo van a llevar a control, el paciente también debe quedarse internado. ¿Y cuáles son los criterios de ingreso a terapia intensiva? Los que tienen antecedentes de rápido empeoramiento, los que tienen signos de cría, con silencio ocultatorio, voz entrecortada, ventilación en balancín, que lo vemos que no va a responder a ningún tipo de tratamiento. Los que tienen PCO2 mayor a 45, los que tienen escapes de aire, alteración de conciencia o paro respiratorio, obviamente ingresan a terapia intensiva. Y esto acá tenemos que ver muy bien, porque muchas veces decimos, no, este paciente no respondió, qué sé yo, tiene que pasar a terapia intensiva. La realidad es que los algoritmos están hechos para lo que son primer mundo, ¿sí? Y nosotros tenemos que pararnos en qué hospital estamos, en dónde estamos, en qué disponibilidad de camas tenemos. A veces que en los inviernos sabemos que está toda la terapia llena, entonces tenemos que ver muy bien a qué pacientes ingresamos a terapia intensiva, si va a tolerar o no va a tolerar lo que es la internación en sala. Ni hablar que el criterio de ingreso a terapia es clínico, yo no tengo que sacarle un gas para decir este paciente está para terapia, ¿sí? El paciente clínicamente está para terapia. A veces los gases nos ayudan a definir en los pacientes que están en un NID, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y otra cosa importante es que muchas veces decimos, ay, ¿por qué no se ventiló este paciente en sala? ¿Por qué se ventiló recién en terapia? Lo que tenemos que saber es que los pacientes asmáticos, sobre todo los graves con criterio de terapia intensiva, son pacientes dificilísimos de ventilar. Entonces, lo más probable es que yo tenga más riesgo de que el paciente haga un paro cardiorrespiratorio secundario a la ventilación en una sala, tengo más riesgo de producirle un barotrauma si yo lo ventilo en sala, a si yo lo llevo a terapia intensiva y se ventila en las condiciones adecuadas. ¿Sí? Salvo que el paciente esté en paro respiratorio, que ahí cualquiera lo va a ventilar, el paciente asmático y todavía puede respirar por sus propios medios, y todo siempre conviene que se ventile en terapia intensiva. ¿Sí? Bueno, los criterios de alta, cuando hay mejoría franca de los síntomas, una saturación mayor al 94%, el paciente o la familia entiende las indicaciones y puede continuar el tratamiento con su domicilio, y tenemos que darle pautas de alarmas claras, en lo posible escritas, y control con pediatra de cabecera a las 24:46 horas. Entonces, ahora acá hacemos con Benjamín. Lo dejamos así, que vaya a la casa. No, está con signos de un asma moderado grave que no está respondiendo a la medicación de base. Yo lo internaría. ¿Todos lo internarían? Si no responde a los aerosoles ni al corticoide, sí, yo también consideraría para internarlo. Entonces lo que haríamos es ver cómo es la técnica, ver si estaba bien dada la dosis, ver si la mamá le aplicó bien los PAS, si lo hizo de manera correcta, ¿sí? Si vemos la dosis que le dio de corticoides, si le dio una dosis de ataque, le dio solamente una dosis común, ¿sí? Tenemos que ver todas esas características, intentamos un tratamiento en la guardia
y después vemos cómo responden, estamos en observación y vemos cómo responden. Si pasa a ser una crisis asmática leve que se pueda manejar en domicilio, o si está igual o empeora, que necesita internación para oxigenoterapia. ¿Dudas con lo que es crisis asmática, chicos? Gaby, yo te quería preguntar de la utilización del TAFO en una crisis asmática de moderada a grave. No sé si hay hospitales que asumo que ya lo implementaron. No sé si es factible implementarlo en el nuestro. Nada, sobre eso. No sé si hay estudios hechos en pediatría, porque la verdad es que nunca busqué, pero sé que está la indicación. Se han hecho estudios en pediatría, todavía no están terminados, como para decir que son beneficiosos. Porque vos lo que tenés con el TAFO, te disminuye lo que es el esfuerzo respiratorio, pero nunca tenemos que olvidar que da lo que es una presión expiratoria positiva, que no podemos medir y que tenemos riesgo de barotrauma. Pero sí, están habiendo estudios en pacientes asmáticos mayores a 6 años, pero todavía no son concluyentes, como para decir, me tiro de cabeza hacerlo en nuestro hospital. Y otra cosa que tenemos en contra en este momento es que todos los insumos que hay a nivel hospitalario están más que nada destinados a adultos, y lo que son las cánulas de alto flujo son carísimas, incluso tenemos pocas para los pacientes que ya sabemos que tiene eficacia el TAFO. Entonces me parece que no es un año como para poder probar TAFO en pediatría, en lo que es crisis asmática. Pero sí hay estudios que todavía no son concluyentes. Pero en el momento en que encontremos que hay buena bibliografía y todo, somos un hospital que lo vamos a poder hacer. Bueno, yo quería preguntar, ya que estamos con Benjamín, que es un paciente con un asma moderado grave, ¿con qué medicación sería más adecuado comenzar? ¿Empezamos con una serie o probamos ya directamente agregar algún beta-2 de acción larga? ¿Cómo? La segunda parte, empezamos con la serie o... O consideramos otra medicación agregando la base que tenía él, que era, dijiste que era salbutamol y corticoides. ¿Y con qué otra medicación empezaríamos? ¿Con qué otra medicación empezaríamos? No, yo empezaría con la serie, pero por eso pregunto si sería Tenemos que ir adecuado. por eso digo de manejarnos con algoritmos. Cuando nosotros tenemos algoritmos de acción, es mucho más fácil pararnos. Bueno, Benjamín, tenemos una crisis asmática moderada, depende de cómo la tomes. Si la tomás como moderada, vas a empezar con el salbutamol en 4 o 8 puffs cada 15-20 minutos y le vas a agregar el corticoide. Si la consideras grave, lo que vas a hacer es iniciar con salbutamol más bromuro de pratropio y corticoides. Y dependiendo cómo responda, es cómo vamos a continuar. Si vamos a continuar como una crisis moderada o como una crisis grave. Y en los dos casos tendrían la oxigenoterapia. ¿Se entendió, Marian? Sí. Otra cosa, para lo que son diagnósticos diferenciales, recuerden que generalmente las crisis asmáticas tienen semiología bilateral. Si yo tengo semiología unilateral, tengo que estar pensando ya, o que el paciente sea un asmático y que pueda estar teniendo un barotrauma, que tenga una motora, o que tenga una telectasia, o que tenga una complicación infecciosa, o que no sea una crisis asmática y estemos en presencia de una aspiración de cuerpo extraño. ¿Sí? Ojo con lo que son los primeros episodios, pregunten bien. ¿Sí? Y en cuanto a lo que pueden ser los efectos adversos del salbutamol, recuerden que puede dar hipocalemia. Porque cuando estamos dando a veces, me pasó una vez que llegó a la sala un bebé que estaba con 5 puffs cada 20 minutos desde el día anterior.
la mamá había entendido que tenía que hacerle 5 pasos cada 20 minutos y tuvo un día entero. Entonces, ojo cuando damos las indicaciones, tienen que quedar claras por escrito en lo posible, cuando son los casos de los PAP que se los administran las madres. ¿Sí? ¿Dudas de algún paciente que hayan tenido? Y lo que es asma fatal o casi fatal, la realidad es que no estamos acostumbrados a verlo. Son muy pocos los pacientes que la presentan, son crisis asmáticas muy agudas, de una gravedad importantísima, que el paciente puede estar pálido, cianótico o incluso rubicundo por la retención de CO2, que fue lo que pasó con la última nena. ¿Sí? Pero son pacientes que vos ya los ves y el aspecto te dice que no lo vas a poder manejar en sala, que de la guardia central, si está en guardia, lo vamos a pasar a terapia intensiva, y si se hace en la sala, va a pasar a terapia intensiva. Y esos pacientes, ventilarlos en sala es súper difícil. Incluso a los terapistas les cuesta muchísimo ventilar a esos pacientes. En el caso de la última nena, le cambiaron el tubo 3 veces, le cambiaron el respirador 3 veces, y la nena siguió con acidosis, acumulando una CO2 que tuvo valores de CO2 hasta 200 y no usaban inclusive. Entonces, ventilar a ese paciente en la sala era llevarlo al paro respiratorio, al paro cardíaco y probablemente le muera. ¿Sí? Gaby, yo te quería hacer una consulta. El otro día tuvimos en la guardia un paciente de la 14 que estaba con dificultad respiratoria. Le hicimos un gas y yo se lo llevé, lo esperé. Cuando lo veo estaba bien el gas, no tenía ningún valor que me llamara la atención. Tal vez el pH estaba en 7,34 y yo, bueno, siendo muy exquisita, estaba apenas acidótico. Cuestión que ese paciente a las horas pasó a terapia porque no les gustaba cómo estaba, tenía un tiraje generalizado, incluso estaba con balancín. Y lo que me decían era eso: no te fíes de este estado, de este gas, porque no, en este paciente no se correlaciona que esté tan feo y ese gas esté tan bien. O sea, está mal que esté bien ese gas. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo nos da desde que yo veo un gas que está dentro de parámetros normales para empeorar muchísimo y ya que sea imposible, digamos, manejarlo ahí en la sala? En estos pacientes pasaje a la terapia es clínica, generalmente. Nosotros sabemos que hay 3 etapas en los gases de lo que son los pacientes asmáticos o con crisis broncoobstructiva, y ahí está la discusión de cuándo considera el paciente asmático antes de los síntomas, no importa. Pero más allá de esto, los pacientes con crisis broncoobstructiva o crisis asmática tienen un periodo inicial que por la taquipnea lo que hacen es lavar la CO2, entonces va a tener una CO2 normal. A medida que el paciente se va a ir agotando, vas a tener una CO2 baja primero. Por el lavado, el paciente está respirando 40, 50, entonces vos tenés una CO2 capaz de 35 o 30. Después el paciente empieza a agotarse, lo que es la musculatura ventilatoria, vas a tener una CO2 normal. Y cuando vos tenés una CO2 normal en un paciente respiratorio, tenés que seguirlo de cerca, que vas a sacarle un gas ahí o lo vas a pasar a terapia. Cuando ya tenés la CO2 elevada, la acidosis puesta, ya sabes que el paciente ya está en insuficiencia respiratoria porque no logra eliminar la CO2 a pesar de tener una frecuencia respiratoria de 60 o 70. ¿Sí? Entonces vos tenés esos 3 periodos. Primero, lava, entonces tiene una CO2 baja. Después la CO2 se normaliza, quiere decir que no llega a lavarla a pesar de esas frecuencias respiratorias altas, y después se empieza a tener retención de CO2, no solamente por la frecuencia respiratoria que no puede lavar, sino que lo que pasa es que el paciente está tan hiperinsuflado que el alvéolo no logra abrirse y cerrarse, entonces no logras tener el intercambio gaseoso. ¿Sí? Y lo que es muy importante en estos pacientes, que a veces se olvidan de pedir, que si ya vas a pedir un gas, pedir un ácido láctico que nos habla de lo que es la oxigenación a nivel periférico. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, perfecto, gracias. Bueno, si no tienen dudas, la clase termina. Y si no, aprovechen y pregunten todo lo que quieran. Hola Gaby, ¿qué tal? Una consulta.
sobre la indicación del bromuro hipatropio. Justo ayer se estaba comentando en la clase de asma que tuvimos, a partir de qué edad, si de pronto vos has leído, o bueno, o en la experiencia que vos tienes, a partir de qué edad usarlo, o a ver qué tienes para comentarnos sobre ese Mira, tema. en la bibliografía lo que habla mayormente a partir de los 6 años, 4 años como mucho, porque ya son en pacientes asmáticos previos marcados. Menos de esa edad es raro que lo tenga. Y ya te digo que tienen que ser utilizadas las crisis graves en el primer día. Dale, gracias. Maru, tu pregunta. Está descrito en cualquiera de las dos opciones. Hay trabajos de 25, 50, incluso hay trabajos hasta 75 miligramos kilo. En el ófilo que hacemos son las 2 dosis de 25, que darían los 50 de otros trabajos, y si no podríamos poner una media de 40, pero está descrito todo, entonces como que estaríamos habilitados a hacer las dos cosas. Bueno, gracias Gaby por la clase. Clara, no sé Bueno, espero que se haya entendido, que haya hay sido clara. alguna... Sí, queda grabada también para los que quieran volver a repasarla. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Bueno, si no vamos dando por finalizado, si te parece. Perfecto. Bueno, hasta luego, gracias. De nada, hasta luego. Chao.